es que los jóvenes, las y los jóvenes, no hemos estado ajenos a la discusión de la reforma al Poder Judicial. En los últimos días les hemos mostrado las diversas manifestaciones en contra de esta reforma por parte de algunas instituciones educativas. Sin embargo, el día de hoy también se llevaron a cabo diversas protestas a lo largo y ancho del país a favor de la reforma al Poder Judicial. Jóvenes de instituciones públicas, sobre todo, y algunas privadas también, el día de hoy se manifestaron a favor. Por eso es que el día de hoy le agradecemos que esté con nosotros vía Zoom Laila Manilla. Ella es vocera de Jóvenes por la Reforma. Hola Laila, gracias por esta conversación en el Noti del 11. Hola, muchas gracias a ti por el espacio. Buenas noches. Laila, ¿qué los mueve? ¿Qué los movió el día de hoy a realizar esta acción conjunta en varias ciudades del país para decir, nosotros íbamos por la reforma? Es una pregunta interesante, además nos ayuda a aclarar un poco algunos puntos sobre nuestra movilización y organización. Principalmente creo que partimos de la característica de movilizarnos ante la injusticia, ¿no? Y el sistema de justicia actual es injusto. Creemos que merecemos un poder judicial más justo, que esté a la orden de los intereses de las y los mexicanos y no a la de unos cuantos. Laila, justamente uno de los grandes argumentos, o digamos, de los que se ha popularizado más por parte de la oposición o incluso de los estudiantes que han votado en contra de la reforma, es que con esta reforma no habría cambios a la impartición de justicia, sino solamente a la integración del Poder Judicial. ¿Qué piensan acerca de ustedes? ¿Cuál es su posición? No, pues mira, hay varios puntos que defendemos, que incluso quienes están en contra de la reforma se han encargado de llenar de mitos y falsedades, como por ejemplo la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Un órgano encargado de investigar y sancionar a los personajes del Poder Judicial que no cumplan su labor, ¿no? Y que vayan desde hechos de corrupción, tráfico de influencias y demás, algo que actualmente no vemos. Además, también creemos que, por supuesto, que el voto por elección popular implicaría que los casos que hoy vemos muy paradigmáticos y mediáticos, donde incluso cuando son eso, mediáticos, no logran tocar la justicia, ¿no? Quedan en la impunidad y a pesar, insisto, de que hay movilizaciones en distintos casos, pues no le corresponden en lo absoluto la justicia a las y los mexicanos, este poder judicial. Claro. Laila, lo que vemos el día de hoy, tú me dirás en cuántas ciudades, que eso es también un tema muy importante, es totalmente orgánico, ¿verdad? Sí, así es. En los 32 estados de la República logramos organizar movilizaciones de compañeras y compañeros estudiantes. Muy bien, no hay ninguna organización política, ningún partido político detrás de estas movilizaciones, porque, a ver, reconocemos el legítimo derecho de protesta, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que salieron el domingo, pero veíamos entre las filas a personajes como Lorenzo Córdoba o a Guadalupe Acosta Naranjo, que, bueno, ya nos hacen cuestionarnos un poco la legitimidad de el movimiento, ¿no? Es decir, están en su derecho de manifestarse, pero sí como ciudadanos nos hacen pensar. Ahora, pregunto para ustedes, ¿quién está detrás de este movimiento? Detrás está solo y únicamente la organización constante, insisto, de levantarnos y alzar la voz ante la injusticia. Por supuesto, personalmente tengo una postura política, ideológica, como estoy segura muchas y muchos estudiantes, y creo que queda en un segundo plano esa postura personal en un momento donde más de 100 consejeros y consejeras universitarias a nivel nacional logran firmar un comunicado donde defendemos porque es importante que tengamos una reforma al Poder Judicial ya. Justo para allá iba. El día de hoy también empezaron a difundir este comunicado en el que ustedes piden que, bueno, se apruebe la reforma porque es una vía precisamente para combatir el nepotismo, ¿no? Que hemos visto en el Poder Judicial, la corrupción. ¿Podrías ahondar un poco en justo el comunicado bajo el
que el día de hoy salen miles de estudiantes a lo largo y ancho del país a manifestarse a favor de la reforma al Poder Judicial. Sí, es un comunicado que originalmente firmábamos aproximadamente 80 consejeros y consejeras. Cuando lo sacamos, se nos acercan a nosotros tal como siempre lo hacen y nos ayudan las redes sociales, más compañeros y compañeras a decir, oigan, estamos de acuerdo, hay una narrativa en los medios de comunicación que dice que las y los estudiantes de México no están a favor de la reforma y que venía un poco a nosotros la necesidad de pronunciarnos y además decir por qué no. O sea, además no solo estamos a favor, sino por qué. Y ahí va una de las cosas que nos llevan a defender la reforma al Poder Judicial. Lo primero es que nosotros no estamos contentos con un Poder Judicial que absolvió a José Luis Abarca por el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No estamos de acuerdo en que haya tanta corrupción en el Poder Judicial y además ineficiencia. Cuando las y los estudiantes acudimos por este momento, una de las cercanías o momentos más cercanos que tenemos con el Poder Judicial son las fiscalías, con ejemplo los casos de violencia de género que se suscitan día a día en las universidades y fuera de ello, somos estigmatizados, somos olvidados, somos ignoradas y bueno, insisto, todas estas razones nos llevan hoy a pronunciarnos fuerte y claro. Claro, Laila, qué bueno que mencionas esto porque creo que no habíamos visto la movilización de estudiantes desde Ayotzinapa, evidentemente, y el movimiento Yo Soy 132, digo, apenas empiezan las manifestaciones y a favor y en contra de la reforma al Poder Judicial, pero me da muchísimo gusto que los jóvenes estén tomando una postura, ¿no? Y en su caso es a favor de la reforma. Por último, una vez que salen a decir el día de hoy a las calles, no es toda la comunidad universitaria la que está en contra de la reforma, vemos jóvenes aquí que estamos a favor de la reforma, ¿qué es lo que van a hacer de aquí en adelante? Pues como lo estamos haciendo ahora, movilizarnos, seguir informando sobre las realidades y lo que implica realmente esta reforma al Poder Judicial, desmentir esta serie de mitos y falsedades, insisto, que los estudiantes de derecho o más bien de derecha y los personajes de derecha se han atrevido o más bien no se han atrevido, se han dedicado a que imperen, ¿no? O sea, que imperen esos mitos, que imperen esas falsedades. Y bueno, nuestra labor es eso, seguir informando en nuestros espacios universitarios. Gracias por compartir las imágenes. Pueden ver ya ahí alguno de los espacios universitarios en Veracruz. Me parece que más de 7,000 compañeras y compañeros se movilizaron el día de hoy, ¿no? Entonces, estamos organizados, hemos estado organizados y bueno, ahora nos toca en este momento a salir a decir por qué estamos a favor de la reforma al Poder Judicial. Laila Manilla, vocera de Jóvenes por la Reforma, te agradezco muchísimo esta conversación, permítenos seguir en contacto y por supuesto, la verdad es que me da muchísimo gusto que los jóvenes estén tomando o parte del espacio público para defender lo que piensan acerca de esta reforma, que sin duda es uno de los temas más importantes en los últimos años en nuestro país. Un abrazote. Al contrario, gracias a ti por darnos el espacio. Si me permites, invitar a las y los compañeros de la ciudad, estudiantes de la Ciudad de México, a que nos demos cita este jueves enfrente de la Suprema Corte de Justicia al mediodía. Ahí nos vamos a concentrar quienes estamos en la Ciudad de México. Muy bien, ahí estaremos también para cubrir la protesta. Muchísimas gracias, Laila. Gracias a ti.